Amigas y amigos, en primer lugar reciban ustedes un saludo cariñoso desde Aracaju, en el Brasil. Esta presentación puedo hacerlo gracias al apoyo que me dan aquí en la Universidad Federal de Sergipe. Es para mí muy grato poder estar a través de esta vía virtual con ustedes, aunque habría sido mucho mejor estar presente. Pero entremos en materia. Vamos a hablar de deuda externa, un problema que comienza a preocupar a los europeos como nos preocupó a los latinoamericanos, y creo que tiene que ser enfocado en primer lugar en términos históricos. Este tema que está afectando a Europa, que está gravitando en la vida de los pueblos, sobre todo del sur de Europa, es una cuestión que nos afectó a los latinoamericanos en décadas pasadas y que alguna vez también afectó a los europeos. Estoy pensando en los años 30 del siglo pasado, para recordar una época. Entonces es un problema que tiene mucha historia y que tiene que ser visto como parte de un proceso. No son hechos aislados. La crisis de deuda externa de Europa no es una crisis que surge solo en Europa, no surge en España, en Italia, en Grecia, en Irlanda de manera aislada, o en Portugal, para recordar el caso de los países más afectados. Es una crisis que tiene que ver también con los problemas que se derivan de la economía norteamericana cuando explota la burbuja financiera. Y esto a la postre tiene que ver con la evolución del propio sistema capitalista. No nos olvidemos que el capital acumula. En unas épocas acumula por el lado de la producción y en otras épocas acumula por el lado de la especulación. De hecho, entonces, no estamos frente a situaciones o casos aislados. Hay que ubicarlos y hay que entender que hay ciertos rasgos comunes en todas estas crisis de deuda externa y hay rasgos específicos. No voy a entrar en esa explicación porque quiero centrarme más en algunas ideas gruesas para construir soluciones. Luego, un segundo punto importantísimo que tiene que ver en este proceso histórico es reconocer que hay diversos actores, los deudores y los acreedores en particular. Como sucede en el tango se baila entre dos. Entonces, no solo hay que ver el tema desde el lado de los deudores, sino también que hay que analizar el tema desde el lado de los acreedores. No solo tienen que ver en la crisis los países del sur de Europa, que tienen su responsabilidad, sino que tienen una enorme responsabilidad los acreedores, empezando por Alemania. Y por supuesto, en este proceso hay que analizar la fase de contratación de créditos, en qué condiciones se entregaron los créditos y se contrataron los créditos, el uso de los recursos recibidos y los procesos de renegociación alrededor del manejo de la deuda externa. Esto nos abre, entre muchas otras cosas, un campo muy rico en el ámbito de la jurisprudencia, el tema de la legalidad y el tema de la legitimidad. Ahí hay un trabajo muy intenso de varios autores que nos hablan de deudas corruptas, de deudas usurarias, de deudas odiosas, de deudas en definitiva impagables. Y lo interesante es que en todo este proceso, normalmente algo que está ausente de una manera permanente es la transparencia y la participación de la ciudadanía. Muchos de estos créditos no son públicos, muchos de estos créditos se han contratado a espaldas de la ciudadanía y por eso ya comenzamos entonces a encontrar las soluciones. En primer lugar, hay que hacer una lectura técnica, pero una lectura enmarcada en procesos históricos y no olvidarnos de una lectura de economía política. Requerimos saber quiénes son los actores en este esquema, en este proceso de contratación de deuda, de uso de los recursos obtenidos con los créditos externos y las renegociaciones para entender quiénes han sido los beneficiarios y en definitiva los responsables. En segundo lugar, si recordamos lo que dije al inicio de que estamos frente a un proceso histórico que ha afectado prácticamente a todos los países en el mundo, tenemos que ir buscando soluciones globales para un problema que tiene también raíces y orígenes globales. Este es un tema que lo dejo ahí planteado y explico al final en qué estoy pensando. Y en tercer lugar, les invito a rescatar experiencias del manejo de la deuda. La historia es muy larga. En el caso de Ecuador, por ejemplo, hablo yo de una deuda eterna que surge desde 1815, cuando nuestro libertador buscaba recursos para separarse de la colonia europea de España, y lo harían también luego los brasileños en relación de Portugal. El hecho real y cierto es que hay algunas experiencias que me parecen que constituyen hitos históricos para encontrar soluciones. Menciono algunas. Una,
básica y fundamental. El acuerdo logrado por los alemanes el 27 de febrero de 1953 en la ciudad de Londres. Un acuerdo con el cual se resolvieron todas las deudas que había adquirido Alemania o que le habían impuesto a Alemania luego de concluida la Primera Guerra Mundial. Estoy pensando en la deuda de reparaciones de guerra y luego las deudas que se contrataron en la entreguerra y las deudas que se contrataron en el gobierno de Hitler. Todas esas deudas se resuelven de una manera muy interesante, no solo generando las condiciones para que no signifique el servicio de la deuda un peso fiscal, sino garantizando la capacidad de pago de los alemanes. Los acreedores, a quienes los alemanes habrían agredido en las dos guerras mundiales, resolvieron y se comprometieron a comprar productos alemanes a que Alemania pueda pagar la deuda, una deuda que acabó de pagar Alemania hace poco más de un año. No se volvió entonces la deuda en un problema, sino en un mecanismo para resolver los problemas acumulados. El gran milagro alemán no solo tiene que ver con el esfuerzo del pueblo alemán, que fue muy duro y complicado y hay que reconocerlo, no solo tiene que ver con el Plan Marshall, sino con la forma en que se resolvieron los problemas en Londres hace ya poco más de 60 años. Me llama la atención que los alemanes no sean consecuentes y recíprocos con sus vecinos del sur y que los vecinos del sur, ustedes del sur de Europa, no reclamen un trato similar al que recibió Alemania en aquella época. Un segundo punto interesante. En los Estados Unidos existen dos capítulos para el manejo de las finanzas. El capítulo 11, cuando hay una insolvencia de una empresa, la empresa se acoge al capítulo 11, suspende los pagos y se encuentra una solución procurando que no desaparezca la empresa. Pero hay el capítulo 9, como recuerda el amigo Kuniver Raffer, un austríaco que maneja muchos temas vinculados a la cuestión de la deuda externa. Cuando se llega a algún problema en una municipality, en un gobierno descentralizado autónomo, diríamos nosotros, el pago de deuda se suspende y cualquier arreglo de deuda no puede afectar las inversiones sociales. Punto medular para lo que están exigiendo en Europa. Basta de sacrificios sociales, basta de recortes de la inversión en educación, en salud, en seguridad social. Y un tercer punto, una experiencia que hemos tenido en Ecuador recientemente y en otros países, como es la auditoría ciudadana de la deuda externa. Se precisa una amplia participación de la sociedad para evaluar y conocer cómo se dieron los procesos de contratación de deuda, de uso de deuda y, por supuesto, de renegociación de la deuda externa. Para nosotros eso fue realmente potente y le permitió al gobierno ecuatoriano dar paso a una renegociación que resolvió temporariamente los problemas de endeudamiento. Menciono que lamentablemente en el caso ecuatoriano no se profundizó por el lado de la legalidad y menos aún por de la legitimidad y quedó trunco un proceso que históricamente podía haber tenido mejores resultados. En suma, nosotros podemos llegar a varias conclusiones y recomendaciones finales. Requerimos, en primer término, respuestas jurídicas y eminentemente políticas. Hay que asumir el tema de la deuda externa desde un reclamo de la sociedad, exigiendo transparencia y participación. Un segundo punto fundamental y conclusión básica, no solo se trata de resolver el peso del sobreendeudamiento externo y sus secuelas, sino que hay que cambiar de política económica. La anulación de una parte importante de deudas, como se hizo en Alemania en el año 53, muchas deudas fueron anuladas totalmente, muchas otras deudas recibieron un trato preferente cuando la tasa de interés bajó al cero y en ningún caso superó del 5%, permitieron un menor peso del servicio de la deuda y esto les permite la recuperación a los alemanes. Pero requerimos aquí otro tipo de política económica. Con el respeto que ustedes se merecen, amigas y amigos, no entiendo cómo pueden tolerar ustedes la presencia del Fondo Monetario Internacional con políticas económicas que agravan los problemas sociales, disminuyen la capacidad productiva e impiden incluso el servicio de la deuda externa. Y en tercer lugar, les decía yo en algún momento de mi corta intervención que hay que pensar en soluciones globales a estos problemas globales. Es la hora de establecer un marco jurídico para el manejo de las finanzas a nivel internacional.
El comercio internacional tiene normas con las cuales podemos o no estar de acuerdo, la misma Organización Mundial de Comercio, pero las finanzas no tienen norma alguna. El mundo requiere un código financiero internacional, el mundo requiere otra estructura financiera internacional, un Banco Central Mundial que no tiene que hacerse y construirse a partir del actual Banco Mundial y menos aún del Fondo Monetario Internacional. Y requerimos un Tribunal Internacional de Deudas, un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana, cuyas bases ya fueron propuestas desde diversas partes y sobre todo en un trabajo conjunto que hice con mi amigo y compañero de lucha, Óscar Ugarteche. Les invito entonces a analizar estos temas, a reflexionar sobre todas estas cosas y a seguir construyendo entre todos un mundo mucho más humanizado y que tenga en cuenta también otra deuda que no podemos olvidarnos, la deuda ecológica. Tenemos que asumir también el reclamo de la deuda ecológica y tenemos que reencontrarnos con la naturaleza, porque creo yo que es el camino para tener un mundo más vivible para todos los seres vivos. Muchas gracias y adelante con su trabajo.